Hola a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera de las presentaciones en PowerPoint del módulo 5. En esta ocasión vamos a hablar de las ayudas visuales. El objetivo es hacer algunos tipos de clasificaciones de las ayudas visuales según distintos criterios para poder adaptarlo lo más posible a las diferentes necesidades de toda la heterogeneidad del espectro autista. La primera pregunta, lógicamente, que deberíamos hacernos es ¿por qué utilizar estos apoyos o ayudas visuales con las personas con TEA? Como ya hemos visto en las anteriores presentaciones, o en las actividades, vídeos, etcétera, las ayudas visuales se ajustan muy bien a las personas con TEA, dadas sus dificultades para comprender, para aprender, las dificultades de distrabilidad que ya hemos comentado. Distintos autores consideran que es uno de los mejores métodos de intervención. Ahora nos pararemos un poquito en estos aspectos. Podemos encontrar mucha bibliografía como la que tenéis incluida en la guía didáctica que habla sobre que el uso sistemático de los apoyos visuales ayuda a las personas con TEA en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, favorece la comunicación, véase por ejemplo el PECS, que se basa en el uso de imágenes para favorecer la comunicación de las personas con TEA, promueve la independencia, favorece la comprensión del entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el trabajo en el área social, como las conversaciones en forma de historietas o la base de distintos programas ya mucho más amplios, como el Teach, el Montessori, el Peana, etcétera, hay, como digo, una extensa bibliografía que avala la utilización de las ayudas visuales. Podéis consultar un listado detallado en la guía didáctica y si alguien tiene interés en ampliar algún aspecto en concreto, no dudéis en preguntarlo en el foro. En la actualidad, la búsqueda de las evidencias para nuestra práctica diaria también se ha extendido en el uso y el diseño, aplicación y individualización de las ayudas visuales. Podéis encontrar también en la guía didáctica algunos artículos que tratan de valorar la eficacia desde el diseño de distintas ayudas y el formato que se debería utilizar hasta la eficacia en la autoorganización, habilidades de independencia, etcétera, etcétera, del uso pues, de calendarios o de sistemas visuales de estructuración del tipo que sea. Centrándonos ya más en el tema, vamos a revisar, por lo tanto, algunos prototipos distintos de tareas, ejemplos, formas de clasificación que nos puedan ayudar a la hora de ajustar lo más posible cualquiera de estas ayudas visuales a las distintas capacidades por un lado y necesidades por otro que puedan tener las personas con TEA con las que trabajamos, por supuesto, en distintos ambientes, de distintas edades y con distintas finalidades. Una primera clasificación que podríamos hacer cercana a la filosofía del Teach que acabamos de ver en la presentación anterior podría ser según la organización visual de los materiales. El Teach mismo plantea la organización de las actividades en función, por ejemplo, de cuál es el formato, por así decirlo, y el tipo de ayuda que por lo tanto este presta a las personas que lo utilizan. El nivel más sencillo serían las tareas en cajas de zapatos, como ya vimos en la presentación del Teach. Todo el material está incrustado en una caja, es una unidad y funciona también de derecha a izquierda y la persona no tiene por supuesto ni que recopilar los materiales previamente ni nada, sino simplemente utilizar el material integrado que ya tiene. El siguiente nivel sería el formato bandeja. Tenemos el material montado en una bandeja, el inicio es inmediato, ya no es un todo, son distintas partes pero contenidas dentro de los límites de la bandeja. El formato cesta, que sería el siguiente, tengo todos los componentes en su interior, pero debo hacer una preparación previa, colocarlos antes de empezar. El formato carpeta sirve para tareas que sean ya obviamente de objetos bidimensionales, fichas, letras, números, dibujos, fotografías, etcétera, y sirve para tareas de clasificación. Almacenado en un sobre en una portada se clasifican en el interior. Y ya
Por último, con el menor nivel de apoyo, el formato libre. La persona recopila primero los materiales, sería como el que necesito, y luego los organiza antes de empezar, como lo hago. Otro posible sistema de clasificación sería según las instrucciones visuales que presentamos. El primer más sencillo sería el material. Los propios materiales te presentan el tipo de actividad y qué es lo que tienes que hacer con ello, simplemente por su propia presentación. No tendrías muchas más alternativas diferentes que hacer que la tarea que está prevista que hagas con esos materiales. Por otra parte, el siguiente nivel sería las plantillas. Utilizando desde fotos, dibujos, marcas o lo que sea, se explica dónde, de forma visual, claro, dónde deben situarse los objetos, que puedas contarlos, clasificarlos, etcétera. El siguiente nivel de complejidad sería poner un modelo. Este es el resultado final que tienes que conseguir y debes copiar ese modelo. El siguiente serían las instrucciones en formato de pasos visuales, tanto con fotografías como pictogramas. Y finalmente, las instrucciones escritas. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a revisar algunos de los posibles ejemplos de formas de prestación de ayudas del TEACH. Cómo organiza el TEACH las actividades y cómo facilita a la persona el acceso a la comprensión de qué se le está pidiendo o de qué tiene que hacer con esos materiales. Vamos a ver algunos de los criterios que considera el programa TEACH para el diseño de las actividades. El primero, y obviamente más importante, es que las actividades tienen que ser totalmente personalizadas. Para eso hay que partir de la evaluación tanto informal como más formal de la persona. Y con la evaluación informal, ¿a qué se refieren? Pues no tanto a que utilicemos pruebas estandarizadas, etcétera, que por supuesto son el primer paso a utilizar, sino que cada uno de los materiales deben ser probados con el alumno y tener una idea lo más aproximada posible de su capacidad de utilización y comprensión de los distintos materiales que vayamos presentando. Para asegurarnos de que esto se hace de la forma mejor posible, hay que presentar obviamente el material de una forma lo más ordenada y lo más clara posible, siguiendo las guías de izquierda a derecha, etcétera. Tendremos que evaluar cuál es la independencia de la persona en el uso, no tanto quizás de esa actividad concreta, sino de ese diseño de presentación de los materiales, etcétera. Por supuesto, siempre seguiremos con el criterio de funcionalidad de la persona, que sean actividades útiles, que tengan sentido y que a la persona le aporten en su vida diaria. Distintos tipos de tareas que podemos, de organizaciones, de estilos, de tipos de tareas que podemos encontrar son la guía de paso, la guía de tareas y tareas autoexplicativas, tanto en sistemas de bandejas como bandejas autocontenidas. Vemos aquí algunos ejemplos del primero de los tipos de los que hablamos, la guía de paso. Tan sencillo como todo ya de sobra conocéis, como descomponer una tarea en pasos y elaborar alguna ayuda visual que permita a la persona identificar cada uno de estos pasos. Obviamente también, como el resto de las ayudas, puede materializarse en formatos de fotografías, de dibujos, de palabra escrita, etcétera, pero incluso también la mera organización de los objetos que tiene que utilizar la persona en la actividad, por ejemplo, la ropa, qué orden tiene que vestirse siguiendo las rutinas de las que hablábamos de izquierda a derecha, sería una guía de paso adaptada a personas con mayores dificultades de comprensión de elementos más abstractos. Como es lógico, las ayudas visuales pueden y más aún quizás deben aplicarse a todos los entornos donde la persona desenvuelva su vida, desde las ayudas visuales, como podéis ver en la transparencia, destinadas a la cocina y a la elaboración de comida, como las actividades que tiene que hacer en el gimnasio, como actividades de huerto o como ayudas para doblar su ropa o, por supuesto, y no se nos puede olvidar, las ayudas laborales. Y digo, no se nos puede olvidar porque es parte de las actividades que tendréis que desarrollar, están relacionadas con el área laboral.
Las ayudas visuales, en la medida de lo posible, deberían ser portátiles o deberían estar situadas en la zona donde vaya a utilizar la persona los materiales o elementos a los que hagan referencia. Tenemos aquí ejemplos de lavarnos las manos y están obviamente justo encima del lavabo, o ayudas visuales para poner la lavadora, el tipo de programa según la ropa que tendremos que tener cerca de donde está la colada o donde está la lavadora, etcétera, o ayudas portátiles para hacer trabajo en el huerto, etcétera, etcétera. La guía de tareas no es más que lo mismo que utilizamos el resto como recordatorio de distintas tareas que tenemos que hacer. En este caso, el ejemplo más prototípico puede ser la lista de la compra. Pues tengo una serie de tareas que hacer. No llega a ser tan completo como la agenda diaria de distintas actividades, pero sí que sería un pequeño listado de cosas que debemos recordar. Las bandejas autocontenidas serían pues como el segundo nivel de ayuda que veíamos en una de las clasificaciones que veíamos al principio. Primero estarían las tareas en cajas de zapatos y el siguiente sería el formato en bandejas autocontenidas. Estas bandejas permiten a la persona la realización de muy diversas tareas de muy diversos tipos, como veis aquí ejemplos de tareas destinadas a la realización de emparejamientos de colores, de números, de actividades de corte un poco prelaboral, de montaje de cuadernos, diseño de portadas de un cuaderno reciclado, etcétera, hasta tareas pues, un poco más complejas, como por ejemplo emparejar una ilustración con el texto que lo describe. El formato de bandejas permite a la posibilidad de tener organizado en un mueble muchas bandejas, una cajonera con muchas bandejas, y que la persona que cuando ya vaya aprendiendo a moverse de forma independiente por los distintos elementos y zonas del aula pueda ser capaz de dirigirse, coger directamente su bandeja de trabajo y trabajar de forma independiente en base a las ayudas visuales sin tener que darle ningún tipo de instrucción concreta para cada tarea. El sistema de bandejas se basa principalmente, no es descubrir nada nuevo, en el uso de la rutina de izquierda a derecha. Y este uso rutinario y sistemático de funcionamiento de izquierda a derecha y mediante distintas bandejas que podemos preparar con distintos materiales en su interior permite que una persona con TEA pueda hacer distintas actividades, incluso aunque carezca a lo mejor de alguno de los prerequisitos que ésta tendría. Por ejemplo, en las dos imágenes que vemos, las personas tienen que envasar o empaquetar una cantidad determinada de elementos, y aunque no sepan contar hasta 10, que es en este caso el número a clasificar, el uso de distintos casilleros y de un funcionamiento de izquierda a derecha o de una plantilla permite que sean capaces de hacer la tarea de forma autónoma. Además de por los apoyos prestados, obviamente podemos hacer otra clasificación en función de los propios contenidos que se trabajan en cada una de estos elementos de ayuda. Y, por ejemplo, siguiendo la etapa educativa, podríamos hacer una clasificación de los distintos tipos de ayudas visuales según las áreas del currículo. Vamos a verlas uno por uno, pero por recogerlos todos en una transparencia, empezaríamos pues desde las habilidades más básicas, que serían igual a aquellas que se van a usar de forma más predominante en las tareas en cajas de zapatos o en sistemas de bandeja más con objetos, etcétera. Habilidades muy sencillas, pero requisitos. Habilidades de motricidad fina y coordinación óculo-manual, en el que ya podemos empezar a trabajar otra serie de contenidos relacionados con la destreza en manos y dedos. Tareas de emparejamiento, de clasificación, habilidades preacadémicas, académicas, de autoayuda, de autonomía, por supuesto, de habilidades sociales, de juego social, de comunicación y, por supuesto, motivación y gestión de la conducta. Vamos a ver uno por uno, siguiendo estas áreas, distintos ejemplos de aplicaciones de las ayudas visuales a lo largo de todo el día o la vida de la persona con TEA. Antes de centrarnos en cada una de las áreas, recordaros que también en la bibliografía encontraréis las referencias, y si no podéis acceder directamente a la página web de TAS Galore
Y en esta página os podéis encontrar distintas publicaciones que desde mi punto de vista son utilísimas. Si no las conocéis y tenéis dificultades de acceso, también podéis poneros en contacto conmigo y mandarme un correíto y vemos la forma de facilitaros. Y contienen distintos elementos de ayuda organizados pues, por áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, el amarillo trata de habilidades académicas, el rojo son habilidades de la vida diaria, de vida en el hogar, etcétera, etcétera. El azul habla de habilidades de ocio, grupos y de organización de actividades, pues, por ejemplo, deportivas o tareas actividades musicales, tareas, como decía, en grupo. El verde habla de juegos, distintas formas de estructurar el juego y darle apoyo a la persona, y creo que son unos materiales interesantes a la hora de revisarlo. En primer lugar, vamos a ver las habilidades más sencillas, de menores requisitos y como las bases para el funcionamiento de las demás. Estas tareas son la iniciación, son las primeras de las que vamos a plantearle a las personas con TEA, pues, o bien cuando son muy pequeños o bien cuando tienen muchas necesidades de apoyo. Por lo tanto, probablemente en esta sea siempre es importante, pero en esta es muy importante que nos ajustemos lo más posible a las preferencias individuales, que intentemos en todo momento incluir elementos motivacionales y que sean atractivos para la persona con TEA. El objetivo primero pues sería tareas como muy de prerequisito, de meter dentro, ensartar, poner pincho, ensartar en cordones, etcétera, ¿no? Y posteriormente podríamos generar tareas un poquito más complejas de clasificación de objetos en contenedores o en una tabla o formatos tipo Later. Ahora veremos ejemplos. Estas serían tareas de meter dentro. Como veis, son tareas casi exclusivamente en formato de cajas de zapatos, muy asequibles, muy sencillas, y en el que hay una serie de elementos o bien metidos en un contenedor o bien esparcidos en la superficie de la caja de zapatos, que hay que meter dentro de una botella, envase o tetrabric o lo que sea. Otras tareas de este tipo serían ensartar o bien en pinchos utilizando distintos criterios de clasificación en función de forma, en función de colores, o introduciendo, como veis en el ejemplo de abajo a la derecha, el concepto de número en relación con la cantidad. Lo bueno de estas tareas es que tampoco suelen permitir muchos errores, porque el número por ejemplo, en esta de los números, la cantidad de piezas de bolitas que puedes ensartar en cada uno de los palos corresponde exactamente al número que está abajo. Así que es una tarea muy útil como iniciación. Las típicas tareas de pincho también pueden graduarse en dificultad, y si al principio partimos de tareas sencillas, como pueda ser la foto que veis abajo a la derecha, de correspondencias 1 a 1, simplemente hay un boquetito, ponemos un pincho en cada uno y ya está. Podemos hacer cada vez más compleja esta actividad y, como veis en la foto de abajo a la izquierda, hacer clasificaciones por colores, o bien en la foto de arriba, en la que además de los colores estamos jugando con el concepto de números. Por supuesto, seguimos y pasamos actividades como enhebrar o ensartar en un hilo o cordón, o tareas de clasificación, desde las más sencillas de clasificación de objeto con objeto, emparejamiento de objeto con objeto, hasta clasificaciones mucho más complejas, como puede ser en función de criterios de emparejamiento de foto con imagen o de creación de categorías semánticas incluso. Otro de los formatos posibles que podemos encontrarnos es el formato de clasificación de tabla,
Y te podemos utilizar también incluso criterios de tabla de doble entrada. En este ejemplo de la foto de la izquierda podéis encontrar que es un criterio de clasificación solo en función de color, pero en el ejemplo dibujado de arriba tenéis además una doble entrada, por un lado la forma geométrica y por otro lado los números. Por supuesto, el archiconocido formato puzzle, que obviamente se puede hacer también sin estructura ni organización, pero facilita la comprensión del sistema, del trabajo de izquierda a derecha, etcétera, si lo metemos dentro de la misma estructura que le damos a todas las actividades. Las posibilidades de formato, como bien sabéis, son pues prácticamente infinitas. Desde bandejas tipo Leiter, que supongo que sabéis que se denomina así por la prueba precisamente de inteligencia que tenía este tipo de formato como de encajable de madera en el que se emparejaban objetos iguales. El formato loto, el formato dominó, en fin, todos los que se nos ocurran que sean fácilmente asequibles y organizables para la persona. Podemos presentarle a la persona tareas en las que se requiera atar o emparejar dos elementos con una gomilla, un cordel, etcétera, o tareas en las que haya que poner sellos o clips o enganchar pinzas, etcétera, o tareas de utilización de sobres o distintos compartimentos en donde haya que meter cosas. Por supuesto, podemos pedir a la persona tanto que monte actividades como que las desmonte. Y en este caso es muy útil por donde se presenta de nuevo el concepto de trabajo de izquierda a derecha, cómo se presenta la actividad, en qué sentido se presentan los materiales y cómo se presentan. Pues si están todas las bolitas ensartadas en el cordel y a la izquierda y a la derecha el envase vacío, la propia presentación de los materiales, como ya hemos visto, te dice que lo que tienes es que soltar las bolitas e introducirlas. De todos modos, como ya se ha visto en el Teach, la idea es que toda la presentación de todos los materiales que vayamos dándole a la persona, primero lo probamos con nosotros presentes para ver qué grado de autonomía tiene en el uso de la ayuda. La idea, según el Teach, es siempre presentar la tarea con el menor nivel de ayuda posible y ver si la persona es capaz de desarrollarla solo y si no prestarle un apoyo extra. Y al igual que antes desmontábamos, pues también podemos pedir montar. En este caso, los ejemplos que veis son hacer figuras iguales al modelo que se presenta o montar distintas piezas en función de distintos criterios como emparejar colores, etcétera, etcétera. El siguiente bloque correspondería a habilidades de motricidad fina y coordinación oculomanual. Como en el anterior, vamos a intentar partir de los menores requisitos de habilidades a aquellas que requieran una mayor destreza. Desde actividades que requieran hacer una pinza o presionar, como por ejemplo la foto que veis en el centro abajo, en el que hay que cerrar los tapones de champú, o colocar o presionar o darle incluso pues, con el martillo, como veis en la foto de abajo a la derecha, para insertar la pieza o pegar directamente, etc. Actividades donde la persona tenga pues que colgar, como en el ejemplo de arriba, unir, enroscar, recortar y todo el repertorio de posibles habilidades de destreza, de motricidad fina que podamos ir requiriendo para distintas actividades y que podemos entrenar aquí en un formato más controlado, más sencillo y más fácil de comprender cuál es lo que le estás pidiendo que haga para después pasarlo a actividades más funcionales. Aún más funcionales aún que estas. Este sería el último nivel dentro de las habilidades de mayor destreza manual y estaríamos en el nivel de dibujo o escritura. Aquí empezaríamos a dibujar, o como en el ejemplo de arriba, la mariposa con una plantilla.
hasta hacer líneas, como veis con plantillas en los ejemplos, o escribir con una plantilla primero que no permita errores porque solo puede rellenar en el huequito, o en el típica ficha de escritura en la que tienes un punteado sobre el que tienes que escribir, que sí permite errores. Ahora vendría el bloque de las tareas de emparejamiento y clasificación. Desde las tareas más sencillas de emparejamiento de objetos, en primer lugar idénticos, a luego simplemente similares con un mayor grado de dificultad y por supuesto siguiendo los criterios que vimos antes con todo tipo de formatos. Veis aquí el formato de bandeja, veis el formato tipo later, etcétera. El siguiente nivel sería objetos con fotos o fotos con fotos, y aquí veis ejemplos de los objetos metidos en un pequeño container, en una bandejita en el que se empareja la foto con el objeto correspondiente, o distintos formatos de emparejamiento de fotos, tanto con fichas con velcro en el que se pega la foto que es igual, como la clasificación simplemente uniendo encima con el velcro también las distintas fotos, las fotos que son iguales. La clasificación siguiendo por los colores, por ejemplo, o la clasificación siguiendo un modelo de ejemplo y hacer un patrón, como veis en el de abajo, exactamente igual que el de arriba. De nuevo os presento distintos ejemplos con distintos formatos de ayuda, de elaboración de las ayudas. Posteriormente, el emparejamiento y la clasificación siguiendo, en este caso, formas geométricas, desde formas geométricas simples que solo pueden encajar en la plantilla correspondiente, encajables, hasta algunos que forman elementos más complejos con dos piezas. El siguiente nivel sería, por ejemplo, clasificar en función de las partes y el todo, o por comparaciones visuales. Por ejemplo, en la foto de abajo, cuál es la silueta correspondiente al dibujo que tenéis en las distintas tarjetas, o emparejar las formas geométricas, aunque sean figuras diferentes de arriba a la izquierda, o la realización simplemente de puzzles que tan sencillos y tan atractivos suelen ser para muchas personas con TEA. Como veis, de nuevo, distintos formatos de unir con cordones o gomillas, o simplemente emparejamientos, o el uso de pinzas, etc. Y la clasificación se puede ir haciendo un poco más compleja e introducir otros elementos como el tamaño. Distintos sistemas, como veis, de clasificaciones desde elementos muy simples, grande, pequeño, hasta una graduación de diferentes tamaños de piezas o de elementos. El último de los criterios, probablemente de los más complejos que podemos usar para la clasificación, sería por categoría. La variedad es amplísima. En las fotos veis, por ejemplo, clasificación en función de las formas geométricas, círculos o cuadrados, aunque los objetos que estemos clasificando sean completamente diferentes unos de otros. O en las dos fotos que están a la derecha, clasificación de elementos según sean para comer o para vestir, tanto con objetos reales o miniaturas en este caso, como con fotografías. Entramos ahora en el bloque de aquellas ayudas o apoyos destinados a trabajar habilidades preacadémicas o académicas. Desde aquellas actividades que están destinadas, por ejemplo, a emparejar números, números tanto con su grafía de números con distintos formatos, como veis aquí, de encajables o de bandeja later, etcétera, hasta números, por ejemplo, usando el mismo dominio. Ayudas para la comprensión de la asociación del número con la cantidad que representa, con distintos formatos de pinchos, de pinzas, etcétera. Hay muchísimos ejemplos de ayudas visuales destinadas a la comprensión y a la asociación
del número con la cantidad a la que representa. Además de estas que veis aquí, de muchísimas accesibles en distintos formatos, os recomiendo de nuevo el consultar el Tag Galore amarillo, en este caso, que habla de habilidades académicas, y todos los libros que están referenciados en la guía didáctica. Entramos en los apoyos y las ayudas visuales dirigidas a facilitar la comprensión y la realización de sumas, desde aquellas que incluyen el uso de objetos para comprender las cantidades y cómo se incrementan con la suma, hasta aquellas que simplemente facilitan la realización de la operación matemática en sí de forma más mecánica. Reclamando de nuevo la funcionalidad en los aprendizajes, que pueda haber más funcional y más práctico que manejar dinero. Pues bien, también hay muchas ayudas visuales que podemos facilitar a las personas con TEA para ayudarles a comprender tanto qué monedas en concreto, si es que no son capaces de comprender bien el valor como concepto numérico, sino el propio uso de las monedas, tienen que utilizar para comprarse alguna chocolatina, o las posibilidades de cambio de una moneda en otras unidades más pequeñas, etcétera, etcétera. Ayuda, por supuesto, para facilitar la lectura, desde el emparejamiento de las letras y conocer la propia grafía de cada una de las letras, hasta actividades más complejas de lectura que vemos en la siguiente transparencia. Aquí vemos actividades un poco más complejas dirigidas a facilitar la comprensión lectora de las personas con las que trabajamos, con distintos formatos, con distintos elementos, y siempre destinados en su mayoría a que la persona ejecute las instrucciones que están escritas y a partir de ahí haga una determinada actividad, o bien determine para qué sirven algunos de los elementos que se le presentan. Finalmente, todas las ayudas destinadas a facilitar la escritura, desde el uso de plantillas, como veíamos anteriormente, o encajables, de emparejamiento de imágenes, hasta la propia escritura, simplemente con distintos elementos. Un área fundamental dentro de los contenidos funcionales y prácticos para la vida son obviamente las habilidades de autoayuda y de autonomía. El primero de los posibles criterios de clasificación sería todas aquellas ayudas destinadas a la compra o el aseo. Ya hemos visto estos ejemplos en función del formato, pero también podemos utilizarlos aquí para reivindicar la necesidad de dar el apoyo a la persona en aquellas áreas que le hagan ser más independiente. Podemos diseñar actividades concretas, ayudas concretas para actividades muy específicas, por ejemplo, lavarnos los dientes, lavarnos las manos, o hacer distintas recetas de cocina, por ejemplo. Veis más ejemplos de tareas domésticas, desde preparación de recetas de cocina, la clasificación de ropa en función de diferentes criterios, o la preparación del desayuno para el cole, etcétera, etcétera. Hay millones de ejemplos en la bibliografía y en los documentos que están incluidos en la guía didáctica. Merece la pena hacer un apartado específico para las habilidades sociales y el juego. Podéis encontrar muchos ejemplos de ayudas visuales para facilitar el juego con otros chicos en el Tag Galore, por ejemplo, azul, que hablaba, como os decía, de la organización de actividades grupales que pueden ser un poco más caóticos, actividades musicales, actividades de juego, fiestas, etcétera. Y uno de los aspectos fundamentales que podemos encontrarnos en estas situaciones de grupo es la toma de turnos, en diferentes formatos que veis aquí, que permiten reconocer visualmente quién es la persona que habla en ese momento, o listas de temas de conversación, etcétera, etcétera. El Tag Galore verde se dedica íntegramente al juego y parte desde los niveles de juego pues más sencillos, juegos
por supuesto más motores individuales, etcétera, hasta la realización de juegos y actividades más complejas. Es un libro con un formato un poco distinto que trata de darle estructura a algo tan a priori poco estructurable como tan libre como es el juego. Pues bien, está, como digo, organizado según el desarrollo evolutivo del juego y en función de eso da pistas, ideas o directamente ejemplos de formas de estructurar, no solo basado en las ayudas visuales, ciertamente, sino también en el uso de rutinas, por ejemplo. Desde los niveles de juego más funcional, el uso adecuado de los juguetes para aquello a lo que fueron destinados y ayudas que permitan a la persona con TEA identificar cómo jugar con estos juguetes. Hasta el juego simbólico y distintas ideas de estructurar aquellas actividades de juego que probablemente son las más complejas para los chicos con TEA. Dentro de los distintos aspectos del juego también incluye el facilitar, por ejemplo, las elecciones del propio juego al que quiere jugar la persona, intentar facilitar un poco que su repertorio de actividades sea más amplio. Es cierto que las personas con TEA son de por sí de una fuerte tendencia a la rutina y a utilizar siempre los mismos elementos, pero la idea es enriquecer en la medida de lo posible este repertorio y darle a la persona la capacidad de elegir entre distintas opciones conocidas también. Podemos incluir dentro de este apartado también la realización de manualidades. Hay un libro también de Taz Galor dedicado al arte que incluye muchos ejemplos de fichas, de tareas muy sencillas que están descompuestas en pasos y se pueden estructurar además para una realización en grupo, por ejemplo. Pero desde luego, si hay un campo o un área en la que es útil la improvisación y hacer un dibujillo en cualquier papel que encontremos para facilitar a la persona la comprensión de un momento tan confuso como pueda ser el recreo, es el área del juego, del ocio, de la parte social de las relaciones. No debemos olvidar que pese a que utilicemos sistemas de nuevas tecnologías y herramientas que tenemos a nuestro alcance, el hecho de facilitarle a la persona instrucciones, como veis de ejemplo, para qué puedo hacer en el recreo, cómo dirigirme a los niños, puede suponer en muchos casos la diferencia entre participar e incluirte en el contexto escolar o no hacerlo. Así que todo el repertorio de habilidades, como veis, pues de forma muy sencilla, muy esquemática y con las pistas más fundamentales para las distintas actividades. Todo el repertorio de conversaciones en forma de historietas, de guiones que podemos darle a la persona para que sepa qué hacer en cada situación y cómo dirigirse, el uso de distintos colores para expresar emociones dentro de estos cómics o historietas, todo ello facilita a la persona la comprensión del área que probablemente es más difícil y más etérea de aprender para ellos. Y qué decir del amplísimo campo de las emociones. En este apartado, que a priori es enormemente complejo para las personas con TEA, recordad por favor que el hecho de ofrecer una ayuda visual no va a facilitar la comprensión de la emoción en sí, que hay que hacer un intenso trabajo de comprensión de qué es esa emoción, de cómo ocurre, etcétera, etcétera. Pero desde luego el soporte visual es fundamental precisamente para estas actividades tan invisibles, tan etéreas y tan poco concretas, que son justo lo contrario de lo que a las personas con TEA les gusta. Y dentro de este aspecto de las emociones, por supuesto, no es ya solo conocerlo, sino que el nivel de perfeccionamiento sería ser capaz de graduarlo. Y no solo graduar la comprensión de la emoción en sí, sino
qué puede ocurrir en el entorno para que a mí me sitúe en un grado u otro de esa emoción y cómo se muestra, cómo lo demuestro hacia afuera y qué puedo hacer también a la hora de evitar el malestar que me pueda generar. Otra de las grandes áreas de enorme dificultad, obviamente, es la comunicación. Hay tantos ejemplos que simplemente vamos a seleccionar algunos por ejemplificar eh, diferentes usos que podemos hacer de las ayudas visuales en un área tan amplia como es la comunicación. Muchos de los documentos, los libros que tenéis en la guía tratan del uso de ayudas visuales para facilitar la comunicación, con lo cual tenéis un repertorio enorme. Las ayudas visuales son obviamente un elemento fundamental de los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, sobre todo aquellos que tienen un soporte gráfico como pueda ser el PEX, y por supuesto también lo son para todas aquellas personas que tienen dificultades en la comunicación verbal y que pueden utilizar estos sistemas para la hora de hacer peticiones, ya sea a través del PEX, del SPC o del sistema que sea. Nuevos ejemplos de uso de sistemas aumentativos y alternativos, y además de ello también el soporte gráfico, ya sea escrito como en base a imágenes o pictogramas, puede ser también una estupenda herramienta para el trabajo en comunicación verbal. En el apoyo a la comunicación verbal podemos utilizarlo tanto para la elaboración de, por ejemplo, frases, para facilitar a la persona hacer descripciones, para guiar la narrativa. En fin, hay ejemplos infinitos, tanto como necesidades pueda tener una persona. Igualmente podemos utilizarlo para la ampliación de vocabulario y para el trabajo en otros aspectos de la comunicación verbal. Un ejemplo concreto del apoyo a la comunicación verbal que comentaba puede ser el apoyo al discurso narrativo, ser capaz de secuenciar los distintos elementos de una historia, ordenarlos y a partir de ahí hacer la narrativa eliminando cada vez más los apoyos, dándole la vuelta o quitándolos de la vista de la persona, pueden ser herramientas muy útiles. Y por supuesto, los guiones conversacionales. Desde este ejemplo de Marc Montfort, para hacer todo el recorrido posible de respuestas y contrarrespuestas que podemos darle a una persona para mantener una conversación sobre esos temas triviales que igual son aquellos a los que a las personas con TEA les cuesta más trabajo. Otro área importante en la que podemos utilizar las ayudas visuales puede ser la motivación o la gestión de la conducta. Uno de los primeros ejemplos que podríamos incluir en este apartado son todas aquellas ayudas visuales que permitan a la persona ser capaz de elegir, desde distintos soportes muy básicos en formatos de elegir entre A o B, hasta formas más complejas, cuadernos de elección o paneles de elecciones. Deberíamos de asegurarnos de que la persona tiene posibilidades reales y formas de comprensión de las distintas opciones de la elección, aparte del entrenamiento que haya que hacer con él o con ella a la hora de comprender las implicaciones que tiene elegir o ser capaz de decidirse entre una, otra o varias de las opciones que se planteen. Una vez aprendido a elegir, ya podemos hacer además formatos un poco más complejos en los que además trabajemos un poco la variedad en las opciones de elección, restringir a lo mejor diferentes actividades para diferentes días de la semana, con la idea de no repetir siempre la misma actividad de ocio, o elecciones pues, un poco más cerradas, con menos opciones y limitadas en posibilidades para precisamente llegar a tener una mayor variedad de experiencias.
Pero tan importante como la elección es la comprensión de las normas, de las instrucciones que se den a la persona. Muchas de estas ayudas visuales van a ser muy puntuales, muy contextuales, muy dependientes del sitio en concreto. Recordar siempre la idea de las instrucciones y las normas es darlas en positivo en la mayor medida posible, y las normas pueden estar recogidas, por ejemplo, en cuadernos que permitan a la persona tener unidas todas aquellas instrucciones sobre las que tiene que tener una referencia fácil. Precisamente por la inflexibilidad de muchas personas con TEA, por su falta de capacidad para adaptarse de forma flexible al entorno y con él a los cambios que este trae casi indefectiblemente, la anticipación, todos sabemos que es uno de los elementos fundamentales. Pues bueno, las ayudas visuales juegan un papel fundamental en la anticipación de conceptos, porque además permiten visibilizar un poco algo tan etéreo como el futuro, lo que va a pasar después, o situaciones que si no son tan abstractas que son difícilmente comprensibles solo con el lenguaje oral. Como comprenderéis, el listado es prácticamente inabarcable y no terminaríamos nunca con esta presentación, así que simplemente, sin afán exhaustivo, ya digo, tenéis muchos ejemplos en los materiales de la guía. Vamos a enumerar algunas ayudas visuales para ciertas áreas concretas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la comprensión del tiempo, el uso de temporizadores, de relojes, de distintas ayudas para identificar los días de la semana o situar un día determinado en un mes son fundamentales para muchas personas con TEA. Podemos incluirlo con el formato, como digo, que sea tanto de reloj analógico como digitales, que veremos ahora. Una de las formas más sencillas de hacer visible el tiempo, que al final es esto de lo que trata, es el uso de temporizadores. Aquellos que además tienen colores que dan a entender y facilitan la comprensión del paso del tiempo son enormemente útiles para las personas con TEA. Y más aún, probablemente si tienen alertas auditivas que puedan facilitar reconocer cuándo acaba el periodo de tiempo. Contamos también hoy en día con muchas aplicaciones que pueden facilitar a la persona la comprensión del tiempo que ha transcurrido, por ejemplo, en una espera en determinadas situaciones. Estas aplicaciones tienen un elemento visual que facilita a la persona ser capaz de situarse en medio de ese periodo de tiempo que tiene que transcurrir. Y finalmente un temporizador digital normal que pueda permitir a la persona bien ver el tiempo que le queda o el tiempo que ha transcurrido. Podemos usar las ayudas visuales también como un elemento para facilitar a la persona la comprensión de lo que me gusta, de lo que no me gusta, para recopilar también una memoria visual de lo que es su vida, de recuerdos agradables, de momentos en los que se ha sentido bien. A las personas con TEA, a las que les gusta mucho mirar fotos, tener un álbum de fotos de su vida es una forma de recordar los recuerdos de la forma en la que para ellos es más natural y más sencilla. Otro uso posible, muy común, es identificar propiedad, tanto poniendo la foto, rotulando con el nombre, o bien asociando un color a cada una de las personas que utilicen esos materiales. Es la forma probablemente más sencilla de identificar la propiedad. El acceso a los entornos comunitarios debe ser uno de nuestros principales objetivos y prioridades, y para ello puede ser que una de las ayudas que necesite la persona para ser lo más autónoma posible sea, pues, herramientas visuales que le permitan identificar, en este caso, cuántos largos tiene que hacer dentro del programa de natación que cualquiera seguiríamos, o qué es lo que viene después
cuando acabe la actividad de natación. El repertorio es, por lo tanto, absolutamente interminable. Podríamos estar aquí horas poniendo ejemplos, clasificando según diferentes criterios, etcétera. El objetivo quizás sea más bien delimitar unas líneas básicas para la elaboración de estas ayudas de forma lo más individualizada posible. Para facilitar esto, encontraréis entre los materiales la guía de planificación de ayudas visuales de Linda Hondon, y a partir de esta hemos sacado una especie de guión muy sencillo para ver ahora con las transparencias, pero recomendamos que consultéis en los materiales. La guía de planificación que vamos a presentar son unos puntos esquemáticos que todos ya conocéis de sobra, pero bueno, por recordarnos algunas fases importantes. Obviamente cada ayuda individual que realicemos no tiene sentido en abstracto ni en vacío. Tenemos que plantearnos cuál es el ambiente, dónde, quién está presente, qué cambios habría que hacer, cómo adaptarlo, y por el otro lado la persona, el alumno si estamos hablando de niños, o la persona si estamos hablando de adultos. Cómo maneja el ambiente, qué apoyos utiliza para otras actividades similares o parecidas, cuáles son sus necesidades concretas en ese ambiente y en ese entorno, etc. A partir de ahí hacemos una primera planificación: quién, dónde, cuándo, cómo, de qué tipo, móvil, y con esto me quiero referir a que no solo vamos a hacer el diseño gráfico, por así decirlo, de la ayuda, sino que tenemos que planificar desde el principio cómo vamos a utilizarla y quién va a participar en su presentación a la persona y en el entrenamiento de su uso. Finalmente, habrá que presentar la ayuda, habrá que ver cómo es la respuesta, si cuando se presenta qué hace la persona, etcétera. En función de las respuestas de la persona podremos aplicar luego las correcciones necesarias. Esas correcciones se basarán en ciertos principios básicos. Estas ayudas, como ya sabéis, no tienen por qué ser especialmente artísticas. Cuanto más sencillas mejor, más fáciles de comprender. Tienen que estar elaboradas con un propósito: definir primero el problema. Antes de elaborarla habrá que planificar cómo vamos a utilizarla. Combinar las imágenes con la escritura a priori, cosa que creo que se hace ya de forma pues muy universal, y luego el principio básico: ayudas sencillas y lo más clara posible, que sean muy fácilmente identificables, que se sepa a qué te estás refiriendo, una ilustración por conceptos, salvo que queramos trabajar concretamente la formación, por ejemplo, el trabajo de gramática, la formación de una frase. Lo mejor es representar la frase entera con una sola imagen, un solo concepto. Ajustar las palabras a la imagen en la medida posible y utilizar el color como apoyo, sin exceso, que no decorar porque quede más bonita, sino porque facilite de alguna forma la comprensión. El tamaño, como hemos visto en el Teach, sí importa, y tendremos que ajustarlo en función de la persona, de su nivel de comprensión, de si tiene que ser móvil o no, porque claro, a priori, cuanto más grande y más aparatosas sean, más difíciles van a ser de utilizar. En la comunidad tienen que ser lo suficientemente grandes como para la comprensión, pero pequeñas para ser portátiles. Esto habrá que tenerlo en cuenta especialmente también en el uso de dispositivos móviles, de tablets, etcétera. Hay algunas personas para las que una ilustración mínima en el móvil igual pueda aportar poca información. En cambio necesita una pantalla táctil, una tablet, etcétera. La idea a la hora de la elaboración de la ayuda sería hacer primero un borrador, una ayuda muy elemental, y asegurarse de que de verdad funciona, que la persona lo comprende y lo usa. Obviamente, como tendremos mucho que hacer y todos lo sabéis ya de sobra, la fórmula es absolutamente segura para desanimarse: empezar 14 ayudas visuales a la vez. Así que vamos a ir organizadamente, primero por lo más básico. Por ejemplo, la agenda. La agenda, como ya comentábamos, es un derecho, por lo tanto deberíamos de centrarnos en eso a la hora de primera de las ayudas que diseñamos. Luego todas aquellas que tengan a lo mejor algo que ver con la gestión de la conducta, el comportamiento, etcétera.
Ya hemos visto, no todas tienen por qué ser iguales, las emergencias merecen un dibujito, más vale un dibujo mal hecho que una parrafada que le soltemos, con lo cual estar acostumbrados a usar diferentes formatos. Incluir en la medida de lo posible, lo más posible, a la persona en su elaboración son sus ayudas visuales, son sus sistemas para comunicarse, para elegir, para entender, así que si puede elegir las imágenes o dibujarlas, pues lo va a sentir mucho más propio. Elaborar las ayudas pieza a pieza y, por supuesto, no desanimarse si no funciona. Habrá que evaluar en qué estamos fallando y luego entrenar a la persona en el uso. Bueno, y si tan buenas son las ayudas visuales, ¿siempre funcionan? Pues no, no. Y podemos encontrarnos fallos porque no contengan toda la información, por ejemplo, necesaria para que la persona comprenda a qué te estás refiriendo con ella, o puede tener, por ejemplo, demasiada información. Habrá que modificarlo y rediseñarlo. Puede ser que la persona no comprenda los símbolos, como vimos ya en la primera presentación, son demasiado complejos, hemos entrenado mal a la persona en la asociación entre ese símbolo concreto y la acción a la que representa. Tendremos que replantearnos cómo podemos hacerlo más fácil de entender. Es posible que hayamos hecho una ayuda demasiado barroca, muchos símbolos en la página, demasiado pequeños, demasiado cerca, no están separados unos de otros, no hay suficiente, lo que decíamos en el teach, claridad visual. O bien estamos presentando las ayudas demasiado rápido. Tendremos que adaptar también el tiempo de presentación. Lo último, que creo que es probablemente lo más importante de todo lo que hemos estado viendo, sería que todas estas ayudas visuales son una caja de herramientas, no son un fin en sí mismas. La meta será el logro del programa, de los objetivos, de la inclusión y de los distintos elementos que nos hayamos planteado como importantes en la vida de la persona. El desarrollo de sus metas personales, el aprendizaje de distintas habilidades, etcétera. Para todo ello podemos utilizar las ayudas visuales como una muleta, un soporte, algo que ayude. En sí no conllevan ningún tipo de finalidad ni tienen en sí mismas ningún valor más que el hecho de facilitar a la persona la comprensión de algo que si no se le escaparía. Recordar de nuevo que esto es un campo extensísimo, lleno de ejemplos. Las páginas web están de blogs, por ejemplo, están llenos de elementos que pueden ser útiles. Lo tenéis todo, bueno, todos, tenéis una parte de ellos en la guía. Pero por señalar algunos de los probablemente más relevantes, vamos a ver simplemente algunas imágenes. Con eso de que una imagen vale más que mil palabras, los tangvalores, como ya decíamos, no tanto quizás solo por las imágenes, sino por la organización que tienen de los materiales y luego pues un montón de ejemplos de bibliografía de libros que quizás son más actuales que el tangvalore, que son enormemente útiles. Todos estos libros que os decía están incluidos con sus referencias bibliográficas correspondientes en la guía didáctica y, como digo, hay muchísimos ejemplos, son libros muy prácticos en general, llenos de herramientas de adaptación de las ayudas o de ejemplos, sistemas posibles de clasificación, etcétera, y os recomiendo que los consultéis. Quería, para terminar, ponerme a vuestra disposición, tanto en los foros, en el chat, como directamente con mi correo electrónico que tenéis aquí, por si tenéis alguna duda, necesitáis algo o simplemente puedo ayudar en lo que sea. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Os habéis ganado nada más que por aguantar toda la charla, una cervecita o un café, porque es lo malo que tiene esto, que no sabe a qué hora vais a estar viendo la presentación. De nuevo eso, pues muchísimas gracias. Y repito, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias.